Vamos a conversar ahora en vivo en Chilevisión Noticias con el ministro de Energía, Claudio Huepe. Ministro, muy buenas noches, bienvenido. Quiero partir preguntándole, este informe de la Fiscalía es del mes de diciembre. Ustedes asumen en marzo, llevan casi 3 meses. ¿Por qué no han hecho nada en términos de presentar un proyecto, salvo retirar el proyecto que ya estaba presentado por el gobierno del presidente Piñera durante estos 3 meses? La razón es muy simple. Ese proyecto fue presentado el 7 de enero, si recuerdo correctamente, es decir, poco antes, 2 meses antes de terminar el gobierno, y mezclaba dos cosas que no tienen una relación directa. En un caso el mercado de gas licuado de petróleo y en otro caso el gas natural, que son mercados que funcionan de manera distinta y con problemas distintos. Por lo tanto, lo correcto, lo lógico para poder además mejorar cada una de las partes era separarlo. Nosotros sacamos ese proyecto. Estamos preparando el proyecto de gas licuado de petróleo, que está a punto de ser presentado, e inmediatamente después se va a presentar el de gas natural, que también va a completar las falencias que tenía el anterior. ¿Ministro? Porque el anterior, básicamente, bueno, hacía una serie de revisiones, pero no se enfrentaba al tema de la rentabilidad decididamente. Usted dice que no se enfrentaba al tema de la rentabilidad, sin embargo, ese proyecto, el proyecto que había dejado presentado el gobierno anterior, sí señalaba que ahora el cálculo de la rentabilidad tenía que hacerse sobre todo el grupo económico y no solo sobre Metrogas, que es precisamente lo que pide la Fiscalía Nacional Económica. ¿En qué sentido usted dice que no se enfrentaba al problema? Claro, pero no se enfrentaba totalmente, porque efectivamente uno puede considerar que la rentabilidad que debe asignarse a cada una de las empresas va a depender de sus condiciones de mercado. Por ejemplo, en la medida en que haya una empresa que esté trabajando con una empresa relacionada, tiene una situación más segura y por tanto también probablemente una rentabilidad debería ser menor. Ese tipo de consideraciones más finas son las que faltaban en el proyecto de ley anterior. Además, faltaba obviamente enfrentar bien el tema de la información, que es un tema que ha tenido varias, digamos que no es solamente exclusivo de este problema, y que se requiere tener mejor información por parte de la CNE y pedirle una información, digamos, más específica y confiable también a las empresas. ¿Cuándo usted se puede comprometer que se va a presentar este proyecto de ley y va a haber, cuando este proyecto se apruebe, un impacto, una baja en las tarifas que pagan las personas? Lo que nosotros deberíamos ver es un proceso, ¿cierto? Primero, el proyecto de ley se debería presentar, como se dijo hoy día, probablemente más o menos a comienzos de julio. La verdad es que nosotros estamos bastante avanzados con eso, pero estamos presentando, en primer lugar, la próxima semana o la siguiente, el de gas natural, el de gas licuado de petróleo. Luego va el de gas natural. Y eso, una vez aprobado, obviamente hay algunos procedimientos de verificación de rentabilidad para poder tener el impacto sobre las cuentas. Sin embargo, nosotros pensamos lo siguiente: al igual que en el caso del gas licuado de petróleo, una vez que empiezan estos procesos, las propias empresas muchas veces pueden revisar sus tarificaciones, y a partir de eso esperamos que obviamente podamos tener menores tarifas a la brevedad posible. No, pero eso ya depende de la empresa, no de la ley. Cuando hablamos para el reportaje, ministro, usted dijo que no quería calificar lo que había hecho la empresa, pero hoy la vocera habló de un grave abuso por parte de Metrogas. ¿Usted sigue sin querer calificarlo o coincide con la vocera en que aquí hay un abuso de parte de la empresa? O sea, lo que pasa es que más que el tema de tarificación en el sentido de fijar un precio, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar sobre más el detalle sobre la fijación de la rentabilidad, que es mucho más relevante para nosotros que, obviamente, y mucho más el objetivo principal, ¿cierto? Es asegurarse que la rentabilidad sea la mínima necesaria para que opere en el mercado. Entonces, no hay una contradicción en absoluto. Aquí son dos cosas. Uno, la preocupación que tenemos nosotros efectivamente es que se utilizó un mecanismo que, si bien aparentemente todo nos indica que está dentro del marco de la ley, ¿cierto?, pero que evidentemente tenía un objetivo de poder hacer algunos movimientos que de alguna manera beneficiaban más a la empresa. Entonces, ¿es un abuso para usted? Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es regular eso. ¿Es un abuso para usted? ¿Es un abuso? Lo más importante, obviamente, que en la medida en que se está aprovechando, digamos, un resquicio legal o un espacio de legalidad para afectar las tarifas, nos parece que eso no corresponde. Pero más que en este minuto, a mí, como ministro de Energía,
mucho más que clarificar esto, de alguna manera u otra, es tener lo antes posible, que es lo que vamos a hacer a principios de julio, el proyecto de ley de tal manera de que tengamos una seguridad, todos los consumidores tengan la seguridad de que se tiene un gas natural al mínimo precio posible. Ministro, Conadecus ha pedido indemnizar a los clientes por estos sobreprecios durante estos 5 años. ¿Usted cree que eso efectivamente es posible y cree que debería ocurrir, debería haber una indemnización hacia los clientes? Es algo que nosotros estamos revisando, efectivamente hay una presentación de Conadecus. Nosotros, sin embargo, más bien lo que nos interesa es, no es que lo otro no sea muy importante, pero en lo más de largo plazo, por así decirlo, es asegurarnos de que la rentabilidad de las empresas sea la mínima posible para que pueda operar y que no haya más rentabilidad que la necesaria. Entonces, finalmente, en ese sentido, sí, obviamente que lo que se puede hacer hacia atrás puede ser una cosa que puede ser perfectamente viable, pero lo más importante es pensar que todavía pueden haber 10, 20 años por delante en los cuales nosotros nos aseguraremos que la rentabilidad sea la mínima posible. Finalmente, ministro, sobre el proyecto de gas licuado que usted ha dicho va a tener prioridad y va a entrar primero al Congreso. ¿Con ese proyecto definitivamente se van a desintegrar la distribución mayorista del mercado minorista? ¿Eso está incluido en el proyecto, que es lo que también solicita la Fiscalía? Lo que estamos haciendo nosotros es efectivamente hacer una separación entre el mercado mayorista y el minorista para evitar en particular que hayan, por así decirlo, exclusividades que limiten las acciones de competencia. Básicamente ese es el objetivo, pero en ese aspecto, pero eso es un aspecto puntual del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene varios otros elementos que son sumamente importantes, la intercambiabilidad de balones, por ejemplo, de cilindros, perdón, la capacidad de la Comisión Nacional de Energía y de la Fiscalía de hacer un seguimiento más detallado de lo que ocurre en el mercado. También nosotros estamos creando, y eso es muy importante, un cuarto actor en el mercado. Es decir, desde que llegamos, introducimos la posibilidad de que ENAP se involucrara como un actor mayorista en este mercado, relevante, y de esa manera obviamente que se está generando una presión competitiva. Entonces, más que una medida en específico, lo importante es que esta batería de medidas es la que logra el resultado. Y eso es un poco lo mismo que pasa en el caso del gas natural. Claro, cuando nosotros nos fijamos en el problema, tenemos que mirar todas las diferentes dimensiones justamente para asegurarnos de que en este proceso, en su totalidad, logra generar los resultados. Gracias, ministro. Justamente cuando no se miran todos los detalles, pasan este tipo de problemas. Gracias, ministro. Claudio Huepe, ministro de Energía, gracias por haber conversado hoy con Chilevisión Noticias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y vamos a cambiar de